Jóvenes, buenos días. A ver si alguien me dice si se me escucha para iniciar la clase. Buenos días, maestra, si se le escucha. Ya, excelente. Muy bien, muchas gracias, Buenos días, Gloria, profesor. ¿verdad? ¿Me escucha? Excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria, verdad? ¿Qué tal? Bueno, chicos, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Quienes habla es el profesor Miguel Faustino, ¿sí? Y conmigo vamos a desarrollar el curso de Geografía y Educación Cívica, ¿sí? A la vez también darle la bienvenida al Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, estamos iniciando este nuevo ciclo y esperando que ustedes puedan lograr su objetivo, que es ingresar a nuestra casa de estudio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sí? Deseándoles los mayores éxitos para este presente ciclo, vamos a comenzar a desarrollar nuestra clase del día de hoy. Sin más preámbulos, voy a presentar el material, ¿sí? Antes de ello, quiero mencionarles que por favor, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, no duden en prender su micro y hacerme la consulta respectiva, ¿sí? No duden, chicos, y vamos, porque estoy ahí presto, pues, para poder desarrollar, absorber todas las dudas que ustedes tengan, ¿ya, chicos? Así que con toda confianza, no prenden su micro y me hacen sus consultas. Entonces, eh, creo que eso es todo. Vamos a presentar el PPT el día de hoy, ¿sí? A ver, un momento, vamos a presentar el material. Chicos, ¿se observa el material? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. Iniciamos. A ver. Ya. Bien, jóvenes. El primer tema que vamos a desarrollar vendría a ser, bueno, nosotros tenemos dos cursos, Geografía y Cívica. Esos dos cursos los vamos a desarrollar en 2 horas, ¿sí? Primero vamos a iniciar con Geografía y luego con Cívica. Esa va a ser nuestra dinámica, ¿sí? Siempre vamos a utilizar esa dinámica de que primero desarrollaremos geografía y luego educación cívica. Ahora, no siempre vamos a utilizar, digamos, 1 hora para geografía y 1 hora para cívica, ya que en muchos casos el contenido de geografía va a ser mucho mayor que el de cívica, ¿sí? Por eso es que vamos a utilizar, en algunas semanas, pues, tal vez digamos, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto del tiempo para geografía y lo que resta para cívica, ¿sí? Puede haber situaciones en donde más bien sea al revés, se utilice más tiempo en cívica que en geografía, ¿sí? Pero el punto es que al final de las 2 horas de clase vamos a desarrollar todos los temas que conforman tanto el curso de geografía como cívica. Así que ese es nuestro objetivo, ¿no? Desarrollar todos los temas. ¿Ya? Pero les digo para que lo tomen en cuenta. No vaya a ser que ustedes piensen de que exactamente debemos usar 1 hora de geografía y 1 hora en cívica. Ya, no es así. Ya, no es así. Los dos cursos se desarrollan en estas 2 horas de clase. Y ya el profesor ve cómo dosifica, ¿no? Los temas y ve qué cursos van a abarcar más minutos, ¿no? Que el otro, ¿sí? ¿Ya? Pero el objetivo, como ya les he mencionado, es que se desarrollen todos los temas de ambos cursos, ¿sí? Em, Dentro de estas 2 horas de clase. ¿Está claro? Y bueno, y lo otro es que siempre iniciaremos con geografía y luego terminaremos con educación cívica. A ver, vamos a empezar.
Ya, listo, a ver. Empezamos. A ver, el día de hoy, en geografía, los temas que vamos a desarrollar son geosistemas, líneas imaginarias y coordenadas geográficas. Y lo primero que vamos a hacer es, obviamente, definir qué cosa es geografía. Bueno, si vamos a usar el término, digamos, etimológico, que vendría a ser cuál es el significado de las raíces griegas que forman la palabra geografía, pues vamos a tener dos vocablos que van a formar la palabra geografía. Geografía se divide en geo y en grafía, que significa geotierra, grafía, descripción. Por lo tanto, geografía en tiempos antiguos, ¿sí? Para los griegos significa descripción de la tierra, ¿no? Esa era la idea o definición que se tenía de geografía, ¿no? Descripción de la tierra, ¿ya? Pero hoy en día, pues, geografía no solamente es descripción de la tierra, sino va más allá que eso, ¿sí? Pero, profesor, y en esos tiempos antiguos, ya que se tenía pues la idea de geografía y solamente ser una descripción de la Tierra, ¿era importante eso en tiempos antiguos o esto de la descripción de la Tierra no era relevante? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Habrá sido importante para tiempos antiguos describir la Tierra o no? ¿Mm? A ver, alguien que me dé una idea. Describir la Tierra en tiempos de los fenicios, Mesopotamia, los griegos. ¿Habrá sido importante describir la Tierra? ¿Ustedes qué creen? ¿Mm? ¿Cómo vivían los pueblos en la Edad Antigua? Buscaban siempre expandirse, ¿verdad? Y en esa expansión invadían otros pueblos, ¿cierto? Entonces los pueblos siempre estaban pues a- expuestos a cualquier tipo de ataque o invasión. En ese sentido, como estaban expuestos a cualquier tipo de ataque o invasión, pues tenían que establecer mecanismos de defensa, pues, ¿no? Para dichos ataques, para contrarrestar dichos ataques. En ese sentido, para poder contrarrestar dichos ataques, ¿qué se tenía que hacer? Establecer mecanismos de defensa, pues, pero para establecer mecanismos de defensa en sus territorios, lo primero que debían hacer es conocer sus tierras. Los pueblos deberían conocer primero sus tierras para poder establecer mecanismos de defensa ante cualquier invasión de algún pueblo vecino. Entonces, eso es lo que, digamos, podría ser una de las importancias de describir la tierra para los pueblos antiguos, ¿no? Entonces, todos los pueblos, por ejemplo, en la Edad Antigua, debían de conocer sus tierras para establecer mecanismos de defensa. Por lo tanto, para conocer sus tierras tienen que describir. Ahora, no solamente para establecer mecanismos de defensa, sino también un pueblo
para, digamos, poder desarrollarse, debía de conocer también su tierra para poder saber con qué recursos cuentan sus territorios, qué recursos pueden encontrar dentro de sus territorios, dónde hay agua, dónde hay buenos suelos. En ese sentido, aquí también se va a describir la tierra, ¿sí? Con el objetivo de conocer qué recursos hay en los territorios de los pueblos de aquellos tiempos. Entonces, estimados estudiantes, como verán, describir la tierra en tiempos antiguos era muy importante, pues, ¿no? Era muy importante describir la tierra, ya que esta descripción no permitía a los diferentes pueblos establecer, como ya he mencionado, mecanismos de defensas, encontrar recursos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que geografía, etimológicamente, tomando en cuenta el significado, ¿no?, de las dos palabras que conforman, o los dos términos o vocablos que conforman la palabra geografía, el significado que tendríamos sería descripción de la Tierra, ¿sí? Pero eso fue en tiempos de la Edad Antigua. Hoy en día, pues, geografía ya no significa eso. Hoy en día, geografía es más allá de ello. Pero veamos un poco, pues, la evolución de la geografía a través del tiempo. Tenemos, por ejemplo, la Edad Antigua, ¿ya? En la Edad Antigua justamente hemos estado mencionando hace unos instantes, hemos mencionado la importancia de describir la tierra en estos tiempos para los pueblos que se desarrollaron, ¿sí? Como por ejemplo, pues Mesopotamia, ¿no? Egipto, fenicios, griegos, romanos, ¿sí? Entonces, para estos pueblos de la Edad Antigua, eh, describir la Tierra era muy importante. Por eso es que en la Edad Antigua el carácter de la geografía fue un carácter descriptivo, ¿sí? La geografía tuvo un carácter descriptivo en tiempos de la Edad Antigua. Y por ejemplo, tenemos acá a los griegos, ¿sí?, que fueron los que, digamos, tuvieron o aportaron bastante al desarrollo de la geografía. Por ejemplo, los griegos tuvieron nociones de la esfericidad de la Tierra. O sea, ya los griegos planteaban que la Tierra era probablemente redonda. Y digo que probablemente, ya que no había certeza al 100%, pero sí propuestas como el de la esfericidad y algunas formas de comprobarlo, pues, ¿no? Justamente el primero de hablar de la esfericidad de la Tierra, pues tenemos aquí a Aristóteles, ¿sí? Y bueno, él plantea esto debido a que si los astros son redondos, como el Sol, la Luna, la Tierra también, y esto se reflejaba cuando se tenía el eclipse, en donde se reflejaba la sombra, pues, de la misma Tierra sobre la Luna. Entonces, y esa sombra se tornaba circular. Por lo tanto, ¿no?, bajo estas evidencias, se planteaba que la Tierra era redonda, ¿sí? También tenemos, muy aparte de Aristóteles y su planteamiento sobre la esfericidad de la Tierra, uno de los primeros planteamientos sobre esta probable redondez de la Tierra, muy aparte de este personaje, tenemos a Eratóstenes, que también va a aportar a la geografía. ¿Y de qué manera va a aportar? Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, ¿sí? ¿De qué manera? Ahí en la imagen tenemos, justamente utilizando una columna y unos palos, ¿no? Y el reflejo del sol, la sombra que ejercían estos dos objetos con relación al sol, cuando estaba pues al mediodía,
comenzó utilizando la geometría, ¿no? A calcular la esfericidad de la Tierra. El Sol proyectó una sombra con estos palos y calculó un tiempo determinado. Luego de ese tiempo determinado, vio cómo esa sombra avanzó de un punto hacia otro punto. Entonces, ese espacio, ¿sí? Con ese espacio se determinó este ángulo, ¿sí? Y con este ángulo, ¿no? Se hizo una proyección a través de paralelos en donde este ángulo iba a ser el mismo que este de acá, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, se comenzó a calcular la esfericidad de la Tierra, al saber, pues, la medición de cierto espacio de, digamos, de la circunferencia, ¿sí? Y la distancia que se tenía, pues, comenzó a proyectarse, pues, o tratar de sacar la medida de toda la circunferencia, utilizando la geometría. Y bueno, si bien no lo acertó, Eratóstenes estuvo muy cerca de poder medir la circunferencia de la Tierra. Entonces vemos cómo en la Edad Antigua, ¿no? Algunos personajes fueron aportando al desarrollo de la geografía. Si bien no era un aporte pues con bastante exactitud, sí había pues mucha claridad en las propuestas, cosa que después, al pasar de los años, llegando hasta la actualidad, pues sabemos que efectivamente pues la Tierra es geoidal, que la circunferencia de la Tierra, con relación a lo que planteó este, Eratóstenes, era muy, digamos, muy cerca a la medición que había planteado. Y así hubo otros personajes que también fueron aportando a la geografía en tiempos del antiguo, siendo la geografía en estos tiempos una geografía descriptiva, donde simplemente lo que se hacía era describir el espacio geográfico y describir para qué, para que el hombre pueda tener un mejor aprovechamiento de esta superficie terrestre, de este espacio geográfico. Pero de la edad antigua vamos a pasar a la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media es, digamos, una etapa totalmente distinta, porque acá se da lo que algunos llaman como la etapa del oscurantismo, ¿no? Debido a que hubo una gran institución que impidió que las diferentes disciplinas se sigan desarrollando. Esa institución fue la Iglesia. La Iglesia no permitía que las disciplinas se vayan desarrollando. Por ejemplo, la medicina no se pudo desarrollar, ¿no? La geografía tampoco, y así como estas dos ciencias, muchas otras tampoco se desarrollaban, porque la iglesia impedía que se den investigaciones, ya que si se descubría que por ejemplo, que la tierra temblaba por algo que se llamaba choque de placas y no furia de Dios, entonces la gente iba a comenzar a dejar de creer en los dioses que los sacerdotes decían. Entonces, de esa manera, si se descubría que realmente la Tierra temblaba, ¿sí? Por explicaciones científicas, sino porque fue una molestia de Dios, pues y de esa manera iban a ir perdiendo poder. La iglesia perdía poder, por eso es que no les convenía que la ciencia siga avanzando, porque la gente se iba a dar cuenta de que esto de la iglesia simplemente era una manipulación, ¿no? Dejando de lado las creencias que de repente cada uno de nosotros tengamos, acá desarrollamos ciencia, y lo real es que la iglesia, pues, es una ideología, ¿sí? La forma de pensar por parte de algunas personas y que hay una forma de cómo controlar esos pensamientos o manipular, y bueno, eso viene desde la Edad Media, ¿sí? Por eso que se evitaba que la ciencia se desarrollara, ¿sí? Entonces, la Iglesia evitó que muchas disciplinas, hoy en día ciencias, pues sigan su desarrollo, ¿no? La Iglesia los aguantó porque les impedía, ¿no? Aquel que investigaba era considerado un hereje o bruja, dependiendo, pues, cuál era la causal, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la Iglesia, pues, fue una traba
para el desarrollo de las ciencias dentro de la Edad Media. Pero seguía siendo la geografía descriptivo, ¿no? Seguía manteniendo su carácter descriptivo. Ahora, ustedes saben que aquí la iglesia, si bien tuvo bastante poder, estos no se limitaron al poder que lograron tener en Europa, sino que querían expandir su poder y sus tierras hacia el Asia, hacia el Oriente. Y eso, digamos, fue un grave error, ¿no? Debido a que cuando la Iglesia Católica, pues, quiso expandirse, se chocó con los árabes y se dio las famosas cruzadas. Y ustedes saben por historia que en las cruzadas la Iglesia Católica prácticamente perdió todo. Y más bien luego de las cruzadas la Iglesia quedó debilitada. Y más bien eso motivó a los árabes a seguir expandiéndose hacia el este, hacia Europa, hacia el oeste, perdón, hacia Europa. Llegando así, pues, no solamente a Europa, sino al norte de África, llegaron hasta España, ¿sí? Y se dio, pues, la invasión a España, la toma española. Y ya, pues, muchos tiempo después se va a dar la reconquista española. Ustedes saben que cuando los árabes llegaron a Europa, trajeron, pues, sus conocimientos. Y claro, los árabes tenían mayores conocimientos descriptivos debido a que estos, a expandirse, conocían muchos lugares, ¿sí? Por lo tanto, iban describiendo sus viajes, por lo que al llegar a Europa, trajeron esos conocimientos y se unieron con los conocimientos europeos. Y al unirse, pues, se generaron conocimientos de mayor espacio de la superficie terrestre. Ahora, quienes aportaron aquí fue, por ejemplo, Al-Idrisi. Por ejemplo, él hizo el primer mapa mundi, ¿no? Luego también tenemos a Ibn Batuta, Bartolomé de Bareto, sacerdote, cartógrafos genoveses. Acá ellos plantearon, por ejemplo, el mapa portulano. Por ejemplo, el primer mapa mundi de Al-Idrisi lo tenemos acá abajo, miren. Claro, ustedes dirán, profe, ¿qué es eso? Eso, pues, era la idea que ellos tenían, pues, entre Europa y Asia. Obviamente alejado de lo que es real, pero al menos ya te daba una cierta ubicación en la superficie terrestre, ¿sí? Ciertamente ya te ubicaba en algo en la superficie terrestre, ¿sí? Al menos te permitía orientar. Por lo tanto, fue un aporte que contribuyó, pues, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Em, Cuando llegaron estos árabes a Europa, ¿sí? En su expansión, estos árabes van a bloquear lo que vendría a conocerse como la ruta de la seda y de las especies. Los europeos, a través del Mediterráneo, cruzaban pues al Mar Rojo y de ahí pues llegaban al Océano Índico y al Asia. Estos llegaban al Mar Rojo, entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, por el medio del Canal de Suez o Istmo de Suez. El problema fue que ellos controlaron en su expansión ese cruce o ese paso, por lo que los europeos ya no podían comercializar con el Asia por esa ruta. Y tenían que buscar nuevas rutas de comercio. Y la más, digamos, lo más lógico era rodear todo el África, pues, ¿no? Llegar al Océano Índico y de ahí pues al Asia. Esa era
digamos, la ruta, ¿no? Luego de la expansión árabe. Ese, digamos, camino era muy largo y en ese proceso, pues los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas, pues, ¿no? Incluso se hicieron escuelas náuticas, ¿no? Escuelas para aprender a navegar. Y ahí pues estudió un tal Cristóbal Colón. Y es ahí en donde este va a plantear una propuesta. Había leído pues algunos documentos, tal vez los documentos aristotélicos, ¿no? En donde se decía que la Tierra era redonda. Entonces, Cristóbal Colón se basaba en que si la Tierra era redonda, si yo me voy por el oeste, llegaré a la India por el este, porque es esférica la Tierra. Además, había un problemita aquí, ¿no? Que Cristóbal Colón tenía un tamaño de la Tierra que no era la real, ¿no? Él pensó que la Tierra era mucho más pequeña, ¿sí? Pero bueno, igual él tenía esa propuesta y pidió apoyo y bueno, pues llegaron a financiar pues sus viajes y en esa travesía Cristóbal Colón llega no a las Indias, o sea, no al Asia, a las Indias, sino llega al continente americano, a un nuevo continente que no conocían muy bien. Entonces, eso, ese proceso en donde se descubre América, ese proceso en donde se inventan nuevas tecnologías de navegación, de ahí en adelante ya no se habla de la Edad Media, sino de la Edad Moderna. Aquí en la Edad Moderna se comienza pues a crear pues instrumentos de navegación, se comienza a conocer más tierras, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya la geografía de nuevo comienza a avanzar, porque acá ya la iglesia y los señores feudales que hicieron las cruzadas quedaron debilitados, ¿sí? Y acá en la Edad Moderna surgen en las ciudades llamados burgos, los famosos burgueses, que eran comerciantes adinerados y ellos eran los que financiaban. Y bueno, pues acá también se comenzó a desarrollar de nuevo las ciencias rápidamente, a gran escala, ¿no? Pero si bien se logró avances tecnológicos, descubrimiento de nuevas tierras en la Edad Moderna, esta no dejaba de ser descriptiva, ¿sí? No dejaba de ser descriptiva, pero fue un periodo de avances y progresos geográficos, ¿no? Por lo que les he mencionado, pues por la tecnología que lograron obtener y las nuevas tierras que descubrieron. Acá tenemos propuestas como la de Cristóbal Colón, Nicolás Copérnico, te hablan de Johannes Kepler, ¿sí? Gerard Mercator plantea pues Mercator te habla sobre la representación de la superficie terrestre, pues a través de un plano. Copérnico te habla sobre el centro, ¿no? El centro de la Tierra. Kepler te habla sobre los planetas y cómo éstas orbitan, pues, ¿no? Alrededor del Sol, ¿no? Sí, entonces son propuestas de estos personajes que se van a dar aquí en la Edad Moderna. ¿Sí? Y acá está Copérnico, ¿no? Y su propuesta. La Tierra es el centro, ¿no? Ya, listo. Luego de la Edad Moderna, tenemos la Edad Contemporánea, ¿no? Aquí en la Edad Contemporánea, jóvenes, es, digamos, la etapa en donde recién la geografía adquiere el carácter científico, ¿sí? Aquí recién se le va a considerar a la geografía como una ciencia, ¿sí? Ahora, em, profesor, ¿y por qué se le va a considerar aquí a la geografía como una ciencia? Lo que sucede es que en el paso de la edad moderna a la contemporánea, pues van a surgir, pues,
propuestas, desarrollos tecnológicos, y ya en la edad contemporánea, con todos esos desarrollos tecnológicos, esas propuestas, ¿no?, que se habían presentado anterior a esta, digamos, etapa, surgen personajes ya con, digamos, ideas más desarrolladas y plantean, pues, principios geográficos, ¿sí? Los cuales estos principios van a ser los que le van a dar el carácter científico a la geografía. Estos personajes son Raxel, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, von Vidal de la Blachette, Paul Vidal de la Blachette, ¿no?, entre otros, ¿no? Estos son personajes que van a aportar con los famosos principios geográficos, y con ellos se daría el carácter científico de la geografía, sobre todo con la propuesta de Alexander von Humboldt y el principio de causalidad, ¿sí?, en donde menciona que todo lo que se presenta en la superficie terrestre tiene una causa, ¿sí? Causa-consecuencia, ¿sí? Y se analiza esas causas que están conectados con otros fenómenos naturales que se presentan. Aquí ya la geografía, pues no solamente es una descripción de la Tierra, sino que aquí ya se analizan las causas y consecuencias de ciertos fenómenos naturales, ¿no? Y cómo estos también van a afectar la vida del hombre en la superficie terrestre. Es por eso que la definición va a cambiar. Aquí ya se va a llamar de la siguiente manera: la geografía estudia la interrelación que se va a dar ¿entre quién? Entre el hombre y el medio que lo rodea. Ese medio que lo rodea es estudiado, las acciones del hombre es estudiado, y cómo estos dos interactúan también lo estudia la geografía, ¿sí? Entonces la geografía hoy en día vendría a ser una ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. Y también las actividades que el hombre realiza en este medio, el cual va a ser influenciado por la misma naturaleza. Es por eso que en el siglo XIX, 1800, surge, por ejemplo, dos geografías: la determinista y la posibilista. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la determinista es la naturaleza quien va a determinar las condiciones de desarrollo del hombre. Mientras que en la posibilista se plantea que el hombre es el que va a transformar las diferentes posibilidades de desarrollo. O sea, el hombre transforma y modifica la naturaleza en su desarrollo, ¿sí? ¿Hay situaciones en donde el hombre no va a poder modificarlas? Por supuesto, ¿no? Va a haber situaciones que el hombre no va a poder modificar. Así también va a haber situaciones en donde la naturaleza condiciona la vida del hombre, pero esta naturaleza también puede ser modificada por el mismo hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la geografía determinista, la naturaleza determina el desarrollo del hombre, mientras que en la posibilista es el hombre quien transforma la naturaleza para poder desarrollarse, para poder realizar diferentes posibilidades de desarrollo, ¿sí? Y estos dos tipos de geografías, ya que surgieron en el siglo XIX, aquí tenemos justamente a estos personajes que plantearon los principios geográficos, ¿no? Aquí están: Raxel, von Humboldt, von Ritter, Vidal de la Blachette. Ya en el siglo XX, 1900, surge la geografía cuantitativa. ¿Y esta geografía cuantitativa en qué consiste? Bueno, en el siglo XIX se hablaba de cómo la naturaleza o el hombre influenciaba uno sobre el otro. Pero ya en el siglo XX ya no se hablaba de la influencia, sino que este espacio geográfico en el cual nosotros nos desenvolvemos. Profe, ¿qué cosa es el espacio geográfico? El espacio geográfico, jóvenes, es todo lo que les rodea en el lugar donde ahorita se encuentran sentados escuchando la clase. De ahí, todo lo que ustedes ven alrededor suyo es su espacio geográfico. Ese espacio geográfico, ¿quién lo estudia? La geografía cuantitativa. ¿Pero lo estudia de qué manera?
cuantificando. ¿Sí? Lo estudia cuantificando. ¿Sí? ¿Cómo cuantificando? O sea, para el estudio del espacio geográfico, de los diferentes fenómenos que encontramos en el espacio geográfico, se va a traducir en números, o sea, se utiliza los números para el análisis o estudio del espacio geográfico, de los diferentes fenómenos que se presentan en el espacio geográfico, a través de los números, se va a lograr ese estudio. ¿Está claro? Mientras que también aquí en el siglo XX surge la geografía sistémica, que nos dice que todos los fenómenos naturales que están en este espacio geográfico están interconectados unos con otros, formando todo un sistema en donde un fenómeno se afecta, este va a influenciar en todos los demás fenómenos. ¿Está claro? ¿Sí? Y estos fenómenos que están interrelacionados se pueden analizar uno por uno a través de la utilización de números, geografía cuantitativa, o sea, se puede cuantificar. Por ejemplo, los sismos se miden en escalas, ¿sí? Los relieves también se miden las alturas. La ubicación se utiliza los números, latitud y longitud, o sea, se utiliza aquí los números, ¿no? Pero la geografía sistémica nos dice que esos fenómenos, que si bien lo podemos nosotros estudiar utilizando números, estos fenómenos están interrelacionados. Pasa algo con un fenómeno, este afecta en otros espacios de la superficie terrestre, ¿sí? O en otros lugares del espacio geográfico. Por eso que aquí dice que la geografía sistémica considera la Tierra como un sistema, como un todo, ¿sí? En donde dentro de este todo tenemos factores bióticos, abióticos y antrópicos. Todos estos tres factores bióticos, abióticos y antrópicos están interrelacionados, formando una estructura, en donde si es una estructura, falta un elemento, ¿eso afecta a la estructura o no? Por supuesto, afecta a la estructura, ¿ya? Y eso vendría a ser la geografía sistémica. Y ya que estamos hablando del espacio geográfico, vamos a explicar, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser? Dice acá, de título, geografía y sujeto de estudio. La geografía cuantitativa tiene como objeto estudiar el espacio geográfico, ¿no? Y estudia el espacio geográfico utilizando los números, eso ya lo hemos explicado, ¿ya? Pero este espacio geográfico, en donde tenemos, pues, diferentes fenómenos, los cuales pueden estar, digamos, identificados o estudiados a través de la utilización de números, em, estos fenómenos del espacio geográfico pueden, digamos, generar modificaciones en dicho espacio geográfico. Pero eso serían modificaciones naturales del espacio geográfico, ¿sí? Pero el espacio geográfico, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la naturaleza que ha sido modificada por el hombre a través de su trabajo, a través de la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades de alimentación, a través de la vestimenta, vivienda, la salud, la educación, esparcimiento, etcétera, para lograr su bienestar social. O sea, el hombre en la búsqueda de su bienestar social aquí en la superficie terrestre, lo que va a hacer es modificar la naturaleza. Y al modificar la naturaleza, el hombre va a convertir a esta naturaleza modificada, lo va a convertir ¿en qué? En espacio geográfico, ¿sí? Entonces, el espacio geográfico es la naturaleza modificada. ¿Por qué se modificó la naturaleza? Porque se buscó el bienestar social. Por lo tanto, si el hombre busca el bienestar social, ¿sí? Y con ello modifica la naturaleza, tenemos el espacio geográfico. Por lo tanto, el espacio geográfico vendría a ser un producto social, producto de la sociedad, de las actividades sociales que se van a realizar en búsqueda del bienestar de esa sociedad. ¿Estamos? Por ejemplo, tenemos dos imágenes. Acá tenemos la naturaleza, en donde pueden ver que no hay presencia del hombre. Es la naturaleza virgen, la naturaleza en su estado natural, sin intervención del hombre. Pero miren aquí, esa naturaleza ya se modificó.
Ahora ya no hay solamente naturaleza, sino presencia del hombre, construcciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya no se habla del espacio, ya no se habla de la naturaleza, sino de un espacio geográfico. Y ese espacio geográfico es producto de la acción del hombre, o sea, es un producto social. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el espacio geográfico y la naturaleza. ¿Ya? Esta naturaleza puede ser estudiada a través de la geografía cuantitativa, por supuesto. Y podemos identificar que cierto fenómeno que se presenta acá está conectado con otro fenómeno, sí, también, y eso se llama geografía sistémica. O sea, acá hay un sistema natural. Acá este sistema natural ha sido modificada por la acción del hombre. ¿Te das cuenta? Ahí también hay un sistema natural, pero también hay presencia del hombre. ¿Ya? Y la presencia del hombre también vendría a ser parte de este sistema natural. Perdón, vendría a ser parte de ese sistema geográfico. Por supuesto, pues, porque cuando hemos hablado de geosistema vendría a ser los factores bióticos, abióticos y antrópicos, que ahorita lo vamos a ver acá. La geografía sistémica tiene como objeto de estudio el geosistema. ¿Qué cosa es el geosistema? Es una unidad funcional en donde se da un fin de fenómenos, o sea, vendría a ser el espacio natural o la naturaleza, ¿sí? En donde de repente esa naturaleza puede ser que haya o no presencia del hombre. Si hay presencia del hombre, ya no se habla de naturaleza, sino de espacio geográfico. Y si se habla del espacio geográfico, pues eh, ese espacio geográfico es producto de la interacción entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Y ahí podemos ver en ese espacio geográfico seres bióticos, abióticos y antrópicos. Los seres abióticos son los que no tienen vida, el viento, el agua. Los bióticos, los seres vivos, flora, fauna. Antrópicos, la presencia del hombre. Todos estos están organizados y estructurados, ¿no? Formando una estructura en el espacio geográfico. O sea, el espacio geográfico vendría a ser la interacción o estructura de estas tres entidades. Ese es el espacio geográfico. Si uno de esas entidades se afecta, el espacio geográfico obviamente también se afecta, ¿sí? Y con eso nos damos cuenta que al estar estructurados, organizados de esta manera, tenemos acá una geografía sistémica, porque todo es un sistema ahí. Ya hemos dicho, se afecta una entidad, todo el espacio geográfico se afecta, por lo tanto es geografía sistémica. Estos fenómenos que se dan dentro de este espacio geográfico se pueden estudiar utilizando números, sí, pues eso sería geografía cuantitativa. ¿Se dan cuenta? Ahora, dentro de estas entidades, dentro de estas estructuras tenemos subsistemas. ¿Cuáles son? Acá está. La atmósfera, sociosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, son subsistemas, ¿ya? Y dentro de los subsistemas, pues se tiene también toda una organización, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí quisiera saber si todo está claro. A ver, por ahí no sé si me dicen, profesor, estamos acá, todo está claro, o de repente hay una inquietud, alguna duda. A ver, me lo pueden decir también. ¿Están ahí, jóvenes? Quisiera saber si todo está claro. Sí, profesor, todo está claro. Excelente. Espero que lo demás también, solamente habla su compañera. Pareciera que solamente tuviera un solo estudiante. Bueno, chicos, espero que realmente Todo todo claro, esté claro. profesor. Excelente, muy bien. Dos hablaron al menos, los demás creo que se han quedado dormidos ahí. Tómense su cafecito para que se relajen, se sientan mejor. Ya bueno, entonces, si todo está bien, no hay ninguna duda, consulta, inquietud, Profesor, disculpe. continuamos. Sí. El espacio geográfico, entonces también es llamado, también se le puede llamar producto social, ¿verdad? Claro, el espacio geográfico es un producto social. O sea, Y ese espacio el- geográfico, lo que eh, pasa, un paréntesis ahí un ratito, el espacio geográfico vendría a ser un producto social, que de repente por ahí alguien le coloque espacio geográfico, ¿no? Igual producto social.
Sí, puede ser considerado, porque en realidad el espacio geográfico es el producto social. ¿Y qué es el producto social? Es la interacción que se da entre el hombre y la naturaleza. ¿Sí? Sí, está bien. Y ese espacio geográfico puede ser, como dijo usted, digamos, medido, entre paréntesis, por la geografía cuantitativa, ¿cierto? Ya que- Medido no es la palabra correcta, sino estudiado. Puede ser Ajá, estudiado, estudiado sí. mediante la geografía cuantitativa, por supuesto. Por ejemplo, podemos poner un espacio geográfico, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Y podemos de repente establecer la altitud, de repente si por acá hubiera una montaña, ¿no? De repente hacer un plano de este lugar. Y en todo eso se utilizan números. Y al utilizarse números estamos nosotros haciendo una geografía cuantitativa. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, ese espacio geográfico se puede estudiar a través de la geografía cuantitativa, porque como ya hemos dicho, la geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio el espacio geográfico, o sea, estudia el espacio geográfico y al estudiar utiliza números para establecer tamaños, dimensiones, distancias, etcétera, etcétera. ¿Está claro? sí, profesor. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, consulta, inquietud, muchachos? ¿O todo está claro? Todo está Y claro. el geosistema vendría a ser el planeta Tierra, ¿cierto? El geosistema hace referencia a todo las entidades bióticas, abióticas y antrópicas, o sea, toda la Tierra, como bien lo acabas de decir, porque en la Tierra está conformado por seres vivos, seres inertes y la presencia del hombre. Entonces, todo eso es geosistema, ¿sí? Por eso es que este geosistema, que es todo, ¿sí? Pero ese todo, ¿qué vendría a ser? La unión de estos tres de acá, ¿sí? Y ese es el todo. Pero también ese geosistema lo podemos analizar por subsistemas, que son los que hemos mencionado aquí: litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera. ¿Estamos? Sí, las entidades forman parte de los subsistemas o son Claro, aparte. claro, porque en la hidrosfera, ¿qué es la hidrosfera? Que lo vamos a ver en la semana número 7, 7 u 8. La hidrosfera vendría a ser la presencia de agua en la Tierra. Toda presencia de agua en la Tierra es la hidrosfera. Y en esas aguas encontramos solamente aguas, entidad abiótica. No, también tenemos entidad biótica. Por ejemplo, los peces, ¿no? Entonces encontramos solamente que hay predominio, dependiendo de ellos, hay predominio de alguna entidad más que otras. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, ya que no hay más consultas, chicos, pasamos ahora a hablar de puntos y líneas imaginarios. Bueno, aquí nosotros vamos a hablar sobre lo siguiente. La Tierra, jóvenes, actualmente sabemos que tiene una forma, bueno, algunos le dicen redonda, pero exactamente redonda no es, sino es geoidal, ancha en el ecuador y achatada en los polos. Pero eso también tiene una explicación, ¿ah? ¿Por qué es ancha en el ecuador y achatada en los polos? Debido a dos fuerzas: la fuerza centrífuga, que permite el ensanchamiento en el ecuador debido al movimiento de rotación, y la fuerza centrípeta, que permite el achatamiento de los polos debido a la fuerza de gravedad, ya que todo cuerpo tiene su propia fuerza de atracción hacia su centro, y mientras más cerca estés hacia el centro, mayor fuerza de atracción hay. Por lo tanto, entre el ecuador y los polos, ¿dónde hay mayor cercanía al centro de la Tierra? En los polos. Por eso que ahí se da una mayor fuerza de atracción y un mayor achatamiento. Entonces, estas dos fuerzas, centrífuga y centrípeta, generan que la Tierra tenga una forma geoidal, ancha en el ecuador y achatada en los polos. ¿Está claro? Ahora, sobre esa Tierra geoidal, vamos a tener nosotros líneas imaginarias, porque no existen, son líneas que el hombre ha creado o establecido para poder ubicarnos sobre la superficie terrestre. Estas líneas imaginarias son las siguientes. Bueno, uno es el eje terrestre. Sabemos que la Tierra no está parada, no de manera perpendicular, sino que tiene una inclinación, ¿ya? Y sobre esa inclinación
la Tierra tiene su movimiento de rotación sobre esa inclinación. La inclinación justamente está acá. Acá tenemos el eje terrestre, una línea imaginaria que entra por aquí y sale por acá. Y es una línea que, como verás, está inclinada. Y sobre esa inclinación, la Tierra tiene su movimiento de rotación. ¿Estamos? Ya. Ahora, este, la Tierra está inclinada y tiene su movimiento de rotación. ¿Cómo se llama esta línea que atraviesa imaginariamente toda la Tierra? ¿Sí? Se llama eje terrestre. ¿Está claro? Ya, eje terrestre. Y ese eje terrestre en el norte mira hacia la estrella polar, ¿no? Acá está. Ahora, pero muy aparte de ese eje terrestre, si marcamos aquí una línea perpendicular, ¿sí? Esta línea se va a llamar perpendicular de la eclíptica o al plano de la eclíptica. Y de repente ustedes dirán, ay, profe, ¿cómo que al plano de la eclíptica? Lo que pasa es que, mira, desde el centro de la Tierra, está acá, hacia el Sol, que está aquí, tú trazas una línea horizontal. Incluso puedes seguir prolongándolo por el otro lado. Ya. Entonces, si yo hago una línea perpendicular, ¿qué voy a formar? Ángulo de 90 grados. Esa línea se llama perpendicular al plano de la eclíptica, porque esta línea que está de manera horizontal se llama plano de la eclíptica. ¿Sí? Entonces se llama perpendicular al plano de la eclíptica. Y este de acá es, ahora, ¿por qué se forma esta perpendicular y el plano de la eclíptica? Porque el plano de la eclíptica vendría a ser esto, mira. Acá tenemos al Sol y acá tenemos la Tierra. Acá está la Tierra. El Sol es el del medio y la Tierra comienza a girar alrededor del Sol en el movimiento de traslación. Y una vez que pasan 3 meses, la Tierra estará por acá. 6 meses, la Tierra estará por acá. 9 meses, la Tierra estará por acá. Y 12 meses, la Tierra volvió al punto inicial. ¿Está claro? Y se dan cuenta, en el recorrido de la Tierra, en su movimiento de traslación, ha formado una figura. Esa figura, que es este de acá, se llama eclíptica. ¿Sí? Y es como un plano, ¿no? Vean la figura. Un espacio plano con forma de eclíptica. ¿Está claro? Entonces, esa eclíptica que tú lo estás viendo acá en la imagen como si estuvieses desde arriba, ponlo de manera horizontal. O sea, levántalo, ¿sí? ¿Y qué vas a tener? Vas a tener lo siguiente. Al levantarlo, esto de acá y esto al bajarlo así, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener una raya, en donde acá al medio va a estar el Sol. ¿Te das cuenta? Porque lo estás viendo de manera horizontal. Es como ver una mesa del costadito. Ves una raya y bueno, acá está el Sol al medio. Y la Tierra, pues sus 4 puntos es acá. El otro estaba por acá, el otro está por acá y el otro de nuevo a la parte central, el otro lado, ¿no? Pero tú vas a ver a este plano que tiene forma de eclíptica, lo vas a ver así, como está acá. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Hemos agarrado este pedacito de la imagen. Hemos agarrado este pedacito y es lo que tú ves acá al costado. El Sol está acá, mira. Este Sol que está acá, tú lo ves acá. La Tierra que está acá, tú lo ves acá, mira, acá está la Tierra. Acá está la Tierra. Y esta línea de aquí, que lo voy a marcar de otro color, sí, color negro, esta línea es esta de acá. Ese es el plano, pues, la eclíptica. Aquí está. ¿Se das cuenta? ¿Sí? Se supone que la Tierra viene por aquí y sigue su movimiento de traslación por allá. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Entonces, eh,
Dicho ello, un ratito, vamos a... Ya, dicho ello, ya sabemos cómo surge el plano de la eclíptica y la perpendicular. Simplemente es una línea de 90 grados, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados, una perpendicular. Entonces, ese sería el plano de la eclíptica y la perpendicular, la línea perpendicular de la eclíptica. Ahora, esa Tierra, ¿por qué se ha hecho esas líneas? Porque la Tierra tiene su movimiento de traslación, pues, ¿no? Y al trasladarse, se forman esas líneas. Se forma el plano y se puede formar la perpendicular. Pero aparte, la Tierra sabemos que está inclinada. Así que también por acá tenemos el famoso eje. Acá está ese eje. Ese eje que está acá, y lo voy a poner de otro color mejor, color rojo, acá está. Este eje que está acá es un ángulo. ¿Cuánto mide? Mide esto de acá. 23 grados, 27 minutos. ¿Te das cuenta? Si este 90 grados, ¿cuánto mide el resto? Para llegar a 90. 66 grados. ¿Sí? Es lo que mide esto de acá. ¿Te das cuenta? Este X más 23 grados, 27 minutos, ¿cuánto forma todo? 90 grados. ¿Sí? Justamente acá, 90 grados. Aquí está, ¿te das cuenta? 90 por ahí, 90 por acá, 180. ¿Está claro? Listo. Entonces, hasta ahí hemos mencionado ello. Lo otro es que tenemos, aparte del eje terrestre y estas otras dos líneas adicionales que hemos mencionado, tenemos también aquí, así como tenemos el eje en la mitad de la Tierra, obviamente también inclinado, tenemos otra línea imaginaria, grande, un gran anillo, ¿sí? Esa línea imaginaria grande, que está a la altura intermedia del Ecuador, ¿sí? Perdón, esa línea imaginaria grande, ese anillo grande, ¿sí? Que está en la parte media de la Tierra, se llama línea ecuatorial o ecuador terrestre, como indica acá, ¿sí? Ustedes saben que la Tierra tiene una forma geoidal. ¿Qué significa geoidal? Acá lo voy a dibujar. Ancha en el ecuador. Por lo tanto, si tú pones un anillo justo en la mitad, justo en la parte media de la Tierra donde hay mayor ensanchamiento, obviamente esa línea imaginaria será la línea más ancha. Si alrededor de la Tierra colocamos un montón de anillos de norte a sur, en la parte media de la Tierra el anillo será el más grande, porque ahí se da el mayor ensanchamiento de la Tierra por el movimiento de rotación. Por lo tanto, al darse ahí el mayor ensanchamiento en la parte central de la Tierra y tenemos por ahí un anillo, ese anillo va a ser el más grande porque es la zona más ancha de la Tierra. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la línea ecuatorial tiene, vendría a ser el anillo más grande o más ancho que tiene la Tierra y que justo está en la mitad de la Tierra, ¿sí? Esa, ese anillo se le va a llamar línea ecuatorial, ¿sí? Línea ecuatorial. Y vendría a ser se le vendría a llamar paralelo. Y vendría a ser el paralelo base, paralelo mayor, ya que como te he mencionado, desde esta línea ecuatorial, desde este anillo mayor, el más ancho, hacia el norte hay un montón de anillos y hacia el sur también hay un montón de anillos, pero todos estos anillos que están al norte y al sur son anillos más pequeños. ¿Cuál es el anillo más grande? El anillo que está al centro de la Tierra. ¿Y cómo se le llama? Ecuador terrestre. Por lo tanto, el ecuador terrestre es el anillo más grande que tiene la Tierra, ¿sí? Y que está en el medio de la Tierra. Todos los demás son anillos menores, ¿sí? Estos anillos se le llama paralelos, ¿sí? Por lo tanto, el paralelo mayor se llama ecuador terrestre y todos los demás son paralelos menores. ¿Está claro? Ahora, ¿para qué te sirven los paralelos? Los paralelos, los paralelos sirven para medir la latitud, ¿ya? Con los paralelos establecemos la latitud. Paralelos, latitud. ¿Está claro? Listo, continuamos. ¿Qué más tenemos? Miren. Acá tenemos otra imagen, ¿ya? Antes de llegar aquí, vamos a ver acá. Miren la Tierra y miren el Sol. ¿Se dan cuenta? Los rayos del Sol llegan de manera natural a la Tierra. Pero debido a que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y 27 minutos,
hace que la distribución de rayos solares llegue de manera desigual en la Tierra. ¿Sí? No es que la mitad de la Tierra le da exactamente la radiación del Sol y la otra mitad no, sino que por la inclinación, en una parte de la Tierra tenemos radiación solar, que si bien es la mitad de la Tierra, pero no la mitad que uno espera, ¿no? Que sea, digamos, desde el polo norte hasta el polo sur, ¿no? O a través del eje terrestre. No es así debido a la inclinación, ¿no? Por lo tanto, mira, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí que le da el Sol, va a estar de día. Pero esta zona de acá no le está dando el Sol. Quiere decir que esta zona que no le da el Sol va a estar de noche. Y así va a estar durante 24 horas. Esta zona de acá va a estar 12 horas aparentemente de noche y de acá 12 horas aparentemente de día. ¿Y por qué digo aparentemente? Es que tampoco es así exactamente, ¿no? El movimiento de rotación dura 24 horas. Se supone que son 12 horas de día, 12 horas de noche. Ya, eso solamente se da en el Ecuador. En el Ecuador, 12 horas de día. En el Ecuador, 12 horas de noche. Pero si te vas acercando hacia el norte o hacia el sur, vas a tener algo distinto. Por ejemplo, acá tenemos la Antártida, ¿ya? Y lo estoy poniendo aquí de rojo. Acá tenemos la Antártida y acá tenemos el Ártico. Por ejemplo, acá tenemos Alaska. Si la Tierra tiene un movimiento de rotación, o sea, 24 horas, pasa un día, en Alaska, ¿va a haber día? No, porque debido a la inclinación de la Tierra, va a estar a oscuras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la Tierra ya no esté aquí y esté al otro lado del Sol. Y es ahí en donde pasamos a la siguiente imagen. Acá, miren. Por ejemplo, en este punto de aquí, vemos que aquí X, que acabo de marcar, está en una zona sin Sol, sin luz, de noche. Si la Tierra tiene un movimiento de rotación, ese punto X seguirá estando en oscuras. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Tierra esté al otro lado del Sol. Aquí sí ya X va a estar de día, ¿sí? Es más, va a estar 24 horas al día, mientras que en el otro lado está 24 horas de noche. Justamente en los polos se va a dar eso. Cerca a los círculos polares se va a dar esos famosos 6 meses de día y 6 meses de noche, mientras más estés cerca al polo geográfico norte o sur. O sea, mientras más te alejas, más vas a tener espacios de días o de noche. O, claro, o de noche, ¿no? En este caso, tenemos noches por aquí, a la izquierda, y días a la derecha. ¿Sí? Va a durar más el día a la derecha, en verano, y a la izquierda va a durar más la noche en invierno. Profe, y acá al medio, acá, estas son las estaciones de primavera, ¿sí? Y otoño. Esta es primavera, primavera, ¿sí? Acá está el verano, ¿sí? Luego tenemos por aquí el otoño, ¿sí? Y finalmente el invierno, ¿sí? A ver. Entonces, miren, acá se ve claramente lo que se ha mencionado, ¿no? Cuando estamos en verano e invierno, la Tierra está ubicada en su movimiento de traslación en lugares llamados solsticios, ¿sí? Solsticio. Pero mientras estemos en otoño o primavera, la Tierra va a estar ubicada en un lugar llamado equinoccios, ¿sí? Que vendría a ser las primaveras y otoños y los solsticios, veranos e inviernos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en primavera, o sea, ahorita estamos en equinoccio, ¿sí? Equinoccio estamos ahorita, en donde los rayos del sol caen de manera, digamos, eh, perpendicular en gran parte de la zona céntrica de la Tierra, haciendo que la diferencia entre el día y la noche sea lo menos, digamos, diferenciado, pues, ¿no? Se acerque más al 12 horas de día a 12 horas de noche, ¿no? Esto de las 12 horas de día y de noche, el único lugar vendría a ser el Ecuador, ya les dije, ¿no?
Listo. ¿Qué más tenemos? A ver. Ya hemos mencionado que en los polos se da pues 6 meses de día, 6 meses de noche, y en los equinoccios pues se da una distribución entre el día y la noche lo más equitativo, ¿no? Dice acá, la desigual distribución de la luz y el calor originan sucesión de estaciones, claro, pues, ¿no? La desigualdad de radiación solar que cae sobre la superficie terrestre establece los veranos, inviernos, primaveras y otoño. Ahora, la diferente duración de horas en el día y la noche va a depender de la estación y la latitud. En qué estación estés, puede ser verano o invierno, y en qué latitud estés, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí estamos en invierno, acá. Quiere decir que en la noche dura más la noche. Al sur dura más la noche. Quiere decir que al norte dura más el día. Más el día. ¿Te das cuenta? Pero están en una misma estación. Solamente que dependiendo de la latitud va a haber una variación. ¿Está claro? ¿Qué más tenemos? Los polos geográficos. ¿Qué son los polos geográficos? Primero, los círculos polares, que son conocidos, ¿no? Círculo polar ártico y círculo polar antártico. Pero el polo geográfico es ese punto por donde va a salir la línea imaginaria llamada eje terrestre. Este puntito por donde sale el eje terrestre, ¿sí? Este puntito por donde sale el eje terrestre se llama polo geográfico norte y acá polo geográfico sur. Los polos geográficos son los extremos del eje terrestre o de rotación en su encuentro con la superficie terrestre, no tanto al norte como al sur. Por eso que hemos marcado polo geográfico norte y polo geográfico sur. Coinciden con las zonas también climáticas de baja temperatura y representan la máxima latitud. Claro, como es el punto más céntrico del norte y del sur, son los, digamos, puntos más extremos de la Tierra, ¿no? Norte y sur, lo cual van a marcar latitudes. Si el Ecuador te marca la línea ecuatorial, paralelo mayor, línea ecuatorial te marca 0 grados hacia el norte y hacia el sur, llegas hasta 90. Por eso es que el polo geográfico norte, la latitud máxima es 90, y el polo geográfico sur, la latitud máxima también es 90. 90 hacia arriba, 90 hacia abajo, 180 grados, la mitad de la Tierra. Más 180 grados por el otro lado, están los 360 grados, que es lo que mide la circunferencia. ¿Sí? Ahora, sus días y noches se prolongan hasta por 6 meses, ¿no? Eso es en los polos geográficos, ¿sí? Polos geográficos, días y noches de 6 meses. Eso es durante las estaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá está, volvemos con el Ecuador. El Ecuador, hemos dicho que es un paralelo, es un anillo mayor, pero hacia el norte y hacia el sur tenemos infinidad de anillos. Pero muy aparte del Ecuador también tenemos otros anillos importantes, que van a ser los trópicos y los círculos polares, ¿sí? Ahora, el ecuador terrestre, que es este que está acá al medio, divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Acá está. Ese ecuador es perpendicular al eje, claro, acá está el ecuador y el eje cruza por acá, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Su valor es de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, hacia el norte llegas hasta 90 y hacia el sur igual hasta 90, ¿sí? La circunferencia mide 40.075 kilómetros aproximadamente. Único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración, justamente es acá en el Ecuador, ¿sí? Justamente debería ser aquí en el Ecuador. ¿Estamos? Ahora, como te decía, muy aparte del Ecuador, que es el anillo mayor, tenemos otra cantidad de anillos menores hacia el norte y hacia el sur. De los anillos mayores, hay algunos que son principales, que son los trópicos y los círculos polares. Todos esos son paralelos, ¿sí? Pero de entre los círculos menores al Ecuador se trazan infinitos paralelos, los cuales son equidistantes a los polos, o sea, tienen igual distancia, ¿sí? Fueron ángulos rectos, o sea, 90 grados, con los famosos meridianos, y ahí surge otra línea imaginaria nueva. ¿Qué son los meridianos?
Así como tenemos círculos o anillos alrededor de la Tierra de manera horizontal, de manera vertical, tenemos semicírculos, ¿no? Que dan una eh, vuelta a la mitad de la Tierra, desde el polo geográfico norte al polo geográfico sur, pero por un lado, por una mitad, ¿sí? Esos son los meridianos. Ahora, los paralelos disminuyen su tamaño conforme nos acercamos, pues, al ecuador, perdón, a los polos. Del ecuador se reducen los tamaños, los paralelos, conforme te acercas a los polos. Ahora, eh, cada uno fija un valor de latitud, claro, con relación a la distancia hacia el ecuador, ¿no? Y son importantes también los trópicos de Cáncer al norte, Capricornio al sur, y los círculos polares Ártico al norte, Antártico al sur. Estamos. Y acá está claramente. Ecuador. Luego acá tenemos trópico, círculo polar. Trópico, círculo polar. Ahí está, son los paralelos mayores. Paralelos principales, ¿no? Principales son. El Ecuador, acá está 0 grados. ¿Sí? 0 grados llegas a 90 hasta aquí, justo al polo geográfico norte, 90 grados. Ahí está. Lo mismo se es el sur, ¿no? 90 por arriba, 90 por abajo. ¿Cuánto es todo? 180. Mira, la mitad de la circunferencia. La otra mitad, 180, 360. ¿Te das cuenta? Ahora, los meridianos. A diferencia de los paralelos que son anillos, los meridianos son semi-arcos. O son arcos, ¿no? No, son semicírculos o arcos, son, ¿no? Arcos de 180 grados que se unen desde el polo geográfico norte hacia el sur. Forman ángulos rectos con relación a los paralelos porque se intersectan. Como pueden ver, mira, acá hay un paralelo y pasa un meridiano que forma ángulo en 90 grados. La mayor curvatura se encuentra en el cruce con el Ecuador. Entonces, la mayor curvatura que tiene ese semicírculo o arco se da en el cruce con el Ecuador. O sea, ahí es donde, como la Tierra es geoidal, entonces aquí es donde se va a ensanchar más, o sea, se va a encurvar más ese meridiano, en esta parte, justo del Ecuador. ¿Por qué? Porque ahí se da el mayor ensanchamiento del Ecuador y debido a que la Tierra tiene forma geoidal. Entonces se da el mayor ensanchamiento y eso genera una mayor curvatura de ese semicírculo. Ahora, los meridianos, cada uno fija un valor de longitud y su valor van de 0 a 180. ¿Sí? Así como el Ecuador marcaba 0 grados, el meridiano también marca 0 grados en el meridiano. ¿Sí? Y bueno, pues, si marcas 0 grados, de ahí tú vas por los demás meridianos alrededor de la Tierra, llegas a 180 grados, justo al meridiano opuesto a este de acá. Y si te vas por la izquierda, también llegas a 180 grados. ¿Sí? 180 por un lado, más 180 por otro lado, son 360 lo que mide la circunferencia o el anillo mayor que es el Ecuador. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, eso sería el valor que va a adoptar los meridianos, ¿sí? A través de toda la Tierra, ¿no? Esos meridianos, ese valor que obtienen se le va a llamar longitud, así como en los paralelos es latitud, en los meridianos es longitud. Ahora, los principales meridianos son el de Greenwich, el que es el meridiano base, ¿sí? Que está acá, y el meridiano de 180 grados o cambio de fecha, que es el que está acá atrás, al otro lado de la Tierra. Justo es el opuesto, pues. También se llama meridiano opuesto, también le llaman, ¿sí? ¿Está claro? Entonces acá hemos hablado sobre los polos geográficos norte-sur y los meridianos de Greenwich y el meridiano internacional de cambio de fecha, 180 grados. Y bueno, jóvenes, para terminar, acá tenemos una representación cartográfica, que es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar sobre cartografía. Y acá pues pueden observar que tenemos un planisferio, ¿sí? En donde se trata de representar toda la superficie terrestre. Y digo se trata porque no hay ninguna representación cartográfica
que represente toda la Tierra de manera adecuada, idónea. No, no se va a dar, no hay, no existe, ya que al representar esa Tierra, ¿no? Que es geoidal, en donde la superficie, ¿no? Al estirarlo, debido a su forma geoidal, no se va a poder, ¿no? Se va a formar bultos en ciertas partes. Y si tú lo cortas y los estiras, ya estás deformando la representación cartográfica. Por lo tanto, no hay ninguna representación cartográfica que pueda representar toda la superficie terrestre de manera adecuada. Pero sí tenemos algunas representaciones cartográficas como los planisferios que tratan de acercarnos lo más posible, ¿no? A la realidad, la representación que se está realizando, ¿no? Y bueno, acá tenemos el planisferio y se puede observar, ¿no? Acá a América, ¿sí? Acá está Europa, aquí está Asia, África y Oceanía. Ahí están los 5 continentes poblados, ¿no? Porque hay un despoblado que está acá abajo, la Antártida, ¿no? Antártida. Y miren, acá vemos las líneas imaginarias y puedes observar aquí por dónde pasa cada línea imaginaria. Por ejemplo, el Círculo Polar Ártico, América del Norte, Europa, Asia, Trópico de Cáncer, América del Norte, África y Asia. Y así sucesivamente. Ya para terminar, vamos a hablar de las coordenadas geográficas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Las coordenadas vendrían a ser la intersección de un paralelo con un meridiano. Como les dije, en toda la superficie terrestre va a haber anillos, ¿no? Uno al costado de otro. Donde ustedes están ahorita sentados, está pasando un anillo, un paralelo menor, ¿sí? Pero también está pasando un meridiano, porque son líneas verticales una al costado de otra. Por lo tanto, en donde tú estés parado siempre va a pasar o se va a interrelacionar o intersectar un paralelo con un meridiano siempre. Si tú estás acá, cruza un paralelo, mira, y un meridiano, ¿te das cuenta? Y ese cruce del paralelo y meridiano, lo que se va a hacer es explicar cómo se establece, en este caso, la coordenada geográfica. Si tú estás aquí en ese puntito, vamos a hacer lo siguiente. El ecuador 0 grados. Tú, al estar acá, vas a estar a cierta distancia con relación al ecuador. Si este es 0 grados, imagínate que estoy acá sea 15 grados. ¿Sí? Pero también el meridiano de Greenwich marca 0 grados. Y conforme tú te alejas a la derecha o a la izquierda, vas a tener longitudes. ¿Sí? Así como los paralelos, la latitud, los meridianos, la longitud, que es dependiendo de la distancia con relación al meridiano de Greenwich, ¿no? Imaginemos que acá está X, y este X, mira, si tú sigues, llegas a este meridiano. Entonces tienes que ver la distancia que hay de aquí hasta acá. En ese sentido, esa distancia vendría a ser, por ejemplo, 30. ¿Ya? ¿Qué significa 30? 30 grados de longitud, porque es con relación al meridiano de Greenwich. Cuando es con relación al Ecuador, se le llama latitud. Con relación al Ecuador, acá está 15 grados de latitud. Con relación al meridiano de Greenwich, acá está 30 grados de longitud. Y ahí está tu coordenada. ¿Cómo se va a establecer? De la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ponerle X es igual a 15 grados de latitud sur. Sí, latitud sur. Y por otro lado, 30 grados, ya no de latitud, sino de longitud. Ese 30 grados está al este o al oeste del meridiano de Greenwich. Está al oeste, como pueden ver. Por lo tanto, oeste se representa con W. Esto se pone al costado del otro, ¿sí? Esto de acá se pone al costado del otro y tendrían aquí toda la coordenada geográfica de X. ¿Me dejo entender, jóvenes? Hasta ahí, jóvenes. Pregunta, ¿todo está claro? ¿Todo está ok? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy en geografía. ¿Me dicen si todo Todo está claro, claro? profesor. Ya. Muy bien, excelente. Si todo está claro, entonces acá tenemos sus preguntas, ¿sí? No se olviden de respondernos, ¿sí? Por favor.
Ya, por ejemplo, acá te hablan que por mucho tiempo generaciones de agricultores de algunos valles andinos vienen soportando la pérdida de sus cultivos por el descenso bruto de la temperatura durante las estaciones de otoño e invierno. Tal evento climático ha condicionado el desarrollo de la actividad agrícola. ¿Quién te condiciona? Determinista. ¿Determinista? Ya, o posibilista. Ah, ahorita lo vamos a ver, ahorita les doy las claves, ¿sí? Vamos a algo rápido nada más porque esto ustedes lo tienen que desarrollar, ¿sí? Ahorita les doy las claves. Acá te habla sobre el fenómeno del niño. La siguiente infografía describe el proceso e impacto del fenómeno climático. El niño, según el enfoque sistémico, se puede afirmar que, a ver, dice acá la entidad de geosistemas involucra, son solo abióticos, no, este es falso, porque el sistémico son todas las entidades. El hidrósfero es un sistema que muestra actividades de forma aislada, tampoco pescadores pero no son únicos afectados, fenómenos. La atmósfera y los recursos hidrobiológicos carecen de relación alguna, y los sistemas y las entidades de la Tierra guardan interrelación estrecha. ¿Será la E? A ver, vamos a ver. Luego acá, verdadero o falso. El trópico de Cáncer se localiza, trópico de Cáncer está acá, 66 grados con respecto al polo geográfico norte, no, hacia abajo. El, a ver, trópico está a 63 grados, no. Están que se confunden acá. Dice acá, el trópico de Cáncer se localiza a 66 grados. El trópico de Cáncer está acá. Y eso no está a 63, 66, está a 23 grados, ¿sí? A ver, un momento, jóvenes. Un momento, por favor. Ya, continuamos, ¿no? Bueno, me habían llamado de la coordinación, chicos. A ver si estábamos en clase. Le digo que sí, todo ok. Listo, así que continuamos. Ya, entonces ustedes tienen que buscar, estas líneas imaginarias tienen que ver con relación a lo que dice acá, pues, ¿no? El Ecuador recibe los rayos del sol de forma perpendicular durante el solsticio o los equinoccios. Ah, eso tiene que ver acá, pues, ¿no? Los trópicos del trópico de Capricornio cruza los territorios de los países de Botswana y Austria. Trópico de Capricornio está acá abajo, ¿sí? Austria, ¿está acá abajo? No, está arriba. Ya. ¿Qué más? Los círculos polares constituyen el límite entre zonas térmicas templadas y frías. Círculos polares templadas, claro, pues eso sí, verdadero. ¿Sí? Igualito acá, a ver, claves, vamos a ver para que no nos gane el tiempo. La D, la E, la A y la C, ¿sí? Esas son las claves que ustedes tienen. Esperemos que estén las claves bien. Sí, acá está la D, acá está la E, ¿está bien? Sí, la D, la E, la A y la C. Esas son las claves de geografía, jóvenes. Tómenle un screenshot o escriban ahí un papelito para que luego ya con calma revisen las preguntas, ¿sí? Entonces, dicho ello, terminamos con esta primera parte, que es el curso de geografía. Listo. Vamos ahora a minimizar y pasamos a cívica. ¿Se ve el material de cívica, jóvenes?
¿Se ve el material cívica? Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Excelente, listo. Entonces, empezamos. A ver, en cívica, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, lo primero, mira, recomendación. Profesor, para cívica, ¿qué nos recomienda? Cómprate una constitución y léete la constitución, léete qué consisten los órganos constitucionales autónomos, los derechos del ciudadano. Con eso vas a hacer un trome en cívica, ¿sí? Porque prácticamente es ello, principalmente es ello, ¿no? En cívica. Digamos, del 100%, por lo menos el 60%, 70% de los temas son la Constitución. Y justamente empezamos a hablar sobre qué son los derechos humanos. Jóvenes, los derechos humanos, dice aquí lo siguiente, son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad. ¿Está claro? Ahora, lo que busca los derechos humanos en la persona es lo siguiente. Si bien los derechos humanos busca que las personas no vivan en base a un espacio de respeto, protección y todo lo demás, lo que busca los derechos humanos es garantizar la vida digna. Esto es, ¿sí? Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas con el objetivo de que podamos vivir dignamente, jóvenes, ya, dignamente. Acuérdate siempre, ¿eh? ¿Qué buscan los derechos humanos? La dignidad de la persona. Busca que las personas vivan dignamente y también de manera digna y libre. Eso vendría a ser los derechos humanos. Incluso la dignidad está por encima de todo, pues porque todos los derechos apuntan a la dignidad. Por lo tanto, hay situaciones que ya lo vamos a ir a ver más adelante, en donde incluso permitir la muerte de una persona es también buscar la dignidad de la misma. No sé si ustedes han escuchado el caso de la señora Ana Estrada, que se le permitió la muerte asistida, que no es eutanasia, eso no está permitido en nuestro país. Le han dado la muerte asistida. Y los argumentos de haberle dado la muerte asistida es porque esa persona vivió prácticamente toda su vida en una situación inadecuada, en base a una enfermedad degenerativa, en donde tenía mucho dolor, sufrimiento, no solamente ella, su familia, entonces había un sufrimiento psicológico, un sufrimiento físico, una degeneración de su cuerpo. Entonces, esa situación, te pregunto, ¿es vivir dignamente? No. Bajo ese argumento, el Tribunal Constitucional le permitió que esa señora no tenga la muerte asistida para que de esa manera, al morir, pueda morir dignamente y deje ese sufrimiento que ha tenido de por vida. Te das cuenta que la dignidad ahí estuvo hasta por encima de la vida de la persona, por la cual se permitió que esta persona pueda morirse a través de la muerte asistida, ¿no? Que no es eutanasia, porque la eutanasia nuestras leyes no lo permiten. Por lo tanto, le dieron una figura legal llamada muerte asistida y esto le permitió que esa persona pueda, bajo un mecanismo determinado, puedan permitirle que muera y muera dignamente y ya descanse y esté tranquila y fuera de sufrimiento, ¿no? Porque el vivir bajo las condiciones que te he mencionado no es vivir dignamente, ¿te das cuenta? Por eso que acá te menciono este ejemplo para que te des cuenta que la dignidad, ¿no? Es lo que buscan todos los derechos. Y si un derecho tiene que dejarse al lado, por buscar la dignidad de la persona, se va a buscar hacer ello. ¿Por qué? Porque se supone que todos apuntan a la dignidad. La razón de ser los derechos es que las personas vivan dignamente. ¿Está claro? Hasta ahí, jóvenes, me he dejado entender, ¿no? ¿Qué es los derechos humanos y qué es lo que busca? La dignidad de la persona y también la libertad de las personas. Ahora, estos derechos humanos no es que lo tuvimos de un momento a otro, sino que se han logrado a través del tiempo, no debido a fuertes luchas sociales en las cuales el pueblo buscó derechos que le permitieran, pues, digamos, vivir
primero de manera igualitaria, de manera libre, y hoy en día ya bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se busca es que los derechos permitan que las personas vivan dignamente. ¿Está claro? Ahora, estos derechos jóvenes tienen características, ¿no? Y las características de los derechos humanos son los siguientes. Primero, inherente. ¿Qué significa inherente? Que los derechos humanos son propios de la naturaleza humana, o sea, son inherentes de la naturaleza humana, derivan de la persona humana, propios de la persona humana, o sea que nadie más tiene derechos humanos más que los humanos, es obvio, ¿no? Sí, pues, pero hay gente que no, pues se confunde, piensa que Firulais tiene derechos humanos y Firulais no tiene derechos humanos. Profesor, pero usted no puede matar a Firulais, porque si usted mata a Firulais, puede ir preso. Ya, no te confundas las leyes que el hombre ha creado para la protección animal a pensar que el animal tiene derechos, pues no, o sea, el perrito no tiene derechos. El hombre ha protegido a ciertos animales, perro y gato, lo protege para que nadie pueda maltratarlo, debido a que mucha gente hoy en día tiene sus animalitos y como los quieren mucho, incluso hay personas que quieren a sus animalitos como familia. Es por ello que los animalistas impulsaron, pues, ¿no? El derecho, perdón, la ley de protección animal, ¿no? Pero es lo protege, no es que estos animalitos tengan derechos, ¿no? Los derechos son, como bien dice, derechos humanos, solamente lo tienen los humanos, no los animalitos, ¿ya? Por más que uno trate de vivir con un animalito y hacer lo que este viva con humanos o como humanos, eso no va a dejar de cambiar la condición animal del perrito o del gatito. Por lo tanto, ellos nunca van a tener derechos humanos. ¿Pero por qué no se les puede agredir? No, porque hay una ley de protección animal. Ya que si los agredes puedes ir preso, o sea, por eso vas preso, no porque es un ser humano y tiene derechos, no, no es por ello, ¿sí? Ya no te olvides, ¿ah? Entonces, los derechos humanos solamente son una condición de las personas, es inherente, ¿no? Del hombre, del humano. ¿Está claro? Ahora, es universal, ¿por qué? Porque todas las personas tienen todos los derechos en iguales cantidades y en iguales condiciones, al margen de las diferencias, ¿no? Que presenten en sus características, pues, ¿no? Económicas, sociales, culturales. Todas las personas tienen los derechos, ¿sí? En iguales cantidades y condiciones. Otra característica es inviolable. Ningún derecho se puede violentar, transgredir. Uno tiene libertades, pero la libertad de uno se limita cuando comienza a transgredir la libertad del otro. ¿Está claro? Nadie te puede agredir, nadie te puede ofender, porque tú tienes tus derechos. Si una persona bajo su libertad comienza a transgredir, ¿no? Los derechos del otro, entonces la libertad de esa persona que transgrede se limitan, se paran, porque no puedes tú pasar a transgredir los derechos del otro. Se respetan tus derechos, pero tú también tienes que respetar el derecho de otro. ¿Está claro? Ahora, interdependientes. ¿Qué significa? Que para que se dé la vigencia de un derecho, necesariamente se necesita la vigencia de otro derecho. Por ejemplo, ¿tú tienes derecho a la vida? Sí. ¿Podrás vivir sin comer, sin alimentarte? No. Por lo tanto, para que se cumpla la vigencia del derecho a la vida, es necesario la vigencia del derecho a la alimentación. Eso significa interdependientes. ¿Está claro? Luego tenemos indivisible, quiere decir que nadie puede dividir tus derechos ni disfrutar, ¿no? A costa del otro, no puede prescindirse de ninguno. O sea, tus derechos, tienes todos los derechos que cualquier otra persona puede tener, ¿sí? Pero no hay ningún derecho que te puedan quitar, ¿sí? Este, y que tú vivas con todos tus derechos menos uno. Nadie te puede dividir tus derechos ni quitártelo, ni hacer que prescindas de ese derecho. O sea, tú tienes todos tus derechos, ¿sí? Desde el momento de la concepción hasta el día de tu muerte. Claro que conforme tú te vas desarrollando, esos derechos que tú tienes, poco a poco lo vas a ir, digamos, ejerciendo. ¿Está claro? Luego, incondicional, ¿qué significa? Que tus derechos van a estar contigo siempre, en todo momento, pase lo que pase, haga lo que hagas. Profesor, ¿qué pasa si una persona intenta robar un banco, es capturado y en ese proceso de querer robar el banco mata a dos niños, a una anciana, a una embarazada? Bueno, pues lo capturan, o si esta persona se rinde, la policía no le puede hacer nada más que detenerlo y llevarlo a el Ministerio Público para hacer las denuncias respectivas y luego para que éste vaya a la cárcel. Pero el policía no le puede
gritar, transgredir, ofender, ni maltratar, ni pegar. ¿Por qué? Porque esa persona que ha matado, ese presunto delincuente que ha quitado la vida a inocente, esa persona, ese presunto delincuente también tiene derechos. Y esos derechos son derecho a la vida, a la integridad, ¿no? A no ser afectados psicológicamente. Por eso que los policías no lo pueden agredir ni golpear, salvo que se resista, pues. Ahí sí se puede usar la fuerza, ¿sí? Entonces te doy este ejemplo porque por más que tú cometas una acción delictiva, tus derechos van a estar contigo. Nadie te puede quitar. Ah, o sea, cometiste un acto delictivo, por lo tanto te vamos a maltratar y vamos a transgredir tus derechos. ¿Eso se puede dar? No, no se puede dar. Por eso es que cuando capturan a un delincuente, tú ves que no lo maltratan, ¿no? Simplemente esposado lo llevan de un lugar a otro para que comiencen a darse pues el proceso del juicio y todo lo demás para que ¿no? Sea sentenciado y purgue una condena determinada, pues, ¿no? Profesor, pero ¿y cuando va preso? Ahí le están quitando sus derechos. Bueno, uno es que cuando va preso no le quitan sus derechos, solamente un derecho, ¿no? Y no le quitan, sino le suspenden un derecho. ¿Cuál? El derecho a la libertad, ¿no? De tránsito, no vas a estar encerrado, ¿no? Durante el tiempo que dure tu condena. Una vez que cumples tu condena, de nuevo eres libre. Pero mientras tanto, durante todos esos años que has estado en la cárcel, todos los demás derechos se han respetado. Derecho a la alimentación, derecho a una vestimenta, a un techo, todos los demás derechos se te han respetado. ¿Está claro? Imprescriptible. ¿Qué significa? Bueno, con eso, en lo incondicional, ya saben, ¿no? Los derechos siempre van a estar contigo en todo momento y están sujetos a los lineamientos y procedimientos, ¿no? Que determinan los límites de los propios derechos. Justamente el caso de delitos en donde tú puedes ser sentenciado y algunos derechos se te pueden suspender durante un tiempo determinado. Ahora, imprescriptible significa que un derecho no caduca, no se extingue con el paso del tiempo, ¿no? Tú tienes tus derechos desde que se da la concepción hasta el día que mueras. Inalienables es que nadie, ninguna persona, ni el Estado, ni nadie te puede quitar ningún derecho. Haz lo que hagas, nadie te puede despojar de tus derechos, ¿sí? Y como decía hace unos instantes, los derechos pues se obtuvieron no de un momento a otro, no porque la gente de poder quiso darnos los derechos, porque vio que el pueblo pues necesitaba derechos. O sea, eso no se dio así, jóvenes, sino que en el caso de los derechos humanos, estos se fueron, digamos, logrando o alcanzando gracias a diferentes contextos en donde la población se fue levantando, ¿no? Contra las autoridades que muchas veces oprimían al pueblo. Estos derechos humanos que se obtuvieron o que obtenemos hoy en día se lograron gracias a tres momentos históricos, llamado primera generación, segunda y tercera generación. La primera generación se obtuvieron los derechos civiles y políticos. Son derechos individuales porque tienen que ver con la persona misma. Esto se dio en el contexto de la Revolución Francesa, 1789, en donde el pueblo se levantó contra el rey absolutista Luis XVI y su esposa María Antonieta, debido a que tenían una mala gestión, un pueblo oprimido, un pueblo maltratado. Entonces el pueblo se cansó, ¿no? Tomó la Bastilla, se dio la revolución y aquí se lograron obtener un documento llamado la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en donde se plasmó ahí derechos como la vida, la integridad física, derecho a la libertad de opinión, conciencia, religión, derecho a una nacionalidad, derecho a elegir y ser elegido, derecho a la propiedad. Estos son los derechos individuales porque tienen que ver con uno mismo, son derechos relacionados a aspectos civiles y políticos, llamados derechos de primera generación. Eso se dio en el siglo XVIII, 1789. Ya en el siglo XIX, o sea, en 1800, se obtuvieron los derechos económicos, sociales, culturales, ¿sí? Y estos son derechos ya colectivos, ya no tienen que ver solamente con una persona, sino con el conjunto de personas, ¿no? Y acá, pues, esto se va a dar debido a que en el siglo XIX, 1800, se va a dar la revolución industrial y en las industrias, pues, los dueños de estas industrias, los burgueses, van a maltratar al trabajador, al proletario, van a hacer que estos trabajen en situaciones inadecuadas, largas jornadas de trabajo, poco sueldo, maltrato, no tenían un seguro. Entonces, esa situación
hizo que el trabajador llamado proletariado se levante contra el burgués y busque obtener derechos, pero que no era con una sola persona, sino que eran derechos que se buscaba para el colectivo de personas. Por eso son derechos colectivos. Y aquí los derechos que se van a obtener es el derecho al trabajo, seguridad social, salario justo, a la huelga, a la sindicalización, también a la educación, porque acá están todos los derechos relacionados al aspecto económico, social y cultural. Ya en el siglo XX, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Europa terminó devastada, ¿no? Producto de esa cantidad de muertes que se, se tuvo, producto de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de muchas ciudades, de la naturaleza, eso conllevó a que aquí en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, se obtuvieran los derechos de los pueblos o también llamados derecho de la solidaridad. También son derechos colectivos porque tienen que ver con el conjunto de personas, pero estos derechos tienen que ver con la paz, ¿no? Derecho a la paz, derecho a una libre determinación de los pueblos, derecho a un medio ambiente sano, derecho al patrimonio común de la humanidad, ¿no? Son derechos que se obtuvieron aquí. Luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando Estados Unidos y sus aliados vencieron a, digamos, a los alemanes, junto también por otro lado la URSS, ¿no? Aquí se impulsaron los derechos de tercera generación, que son derechos también colectivos, relacionados a los pueblos o la solidaridad, y bueno, pues los derechos que se tuvieron fueron los de abajo, ¿no? Porque la gente ya no quería guerra, entonces impulsaron la paz, la gente quería un ambiente sano, ya no de destrucción. Por eso se impulsó el derecho al medio ambiente sano y los otros demás derechos que ustedes pueden observar ahí. Eso siguió en 1945, ¿sí? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. A la vez también cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, muy aparte de haberse obtenido los derechos de tercera generación, Estados Unidos junto con sus aliados van a impulsar una gran institución, una gran organización llamada la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Esta ONU que se va a crear en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, va a buscar 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, unificar todos los derechos de primera, segunda y tercera generación en lo que vendría a llamarse la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y va a buscar que todos los países adscritos a la ONU firmen esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Dentro de estos países estaba él, Perú. ¿Para qué? Para que todos los países firmantes a esta declaración, ¿no? Se comprometan a cumplir estos derechos, ¿sí? Que van a estar recopilados en esta declaración, ¿no? ¿Sí? Y lo van a buscar plasmar en sus propios estados, pero van a buscar que estos países firmantes cumplan, pero respetando sus propios lineamientos y procedimientos de sus países. Quiere decir que si en un país, bajo ciertas características o situaciones, se permite la pena de muerte, pues la declaración dice a ese país está bien bajo esas características o esos delitos, impone la pena de muerte a las personas, pero fuera de esos delitos, respeta el derecho a la vida de todos los demás que son inocentes. Entonces, es ahí en donde se va a firmar pues, la Declaración Universal por casi todos los países del mundo y los países del mundo van a adecuar estos derechos a sus propias leyes y normativas, ¿no? Aquí la declaración no te obliga a cumplir los derechos al pie de la letra, sino que lo condiciones a tus propias leyes y normas. Y hasta ahí estamos bien, a mí también me parece, ¿no? Profesor, pero yo he escuchado que nosotros no podemos establecer la pena de muerte así de fácil porque el tema de los derechos humanos nos los impide. Claro, pero eso no es producto de la declaración, sino producto de la Pacto San José de Costa Rica, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Dicho sea de paso, esta Declaración Universal, ¿no? Está compuesta por 30 artículos que recopilan los derechos de primera, segunda y tercera generación. Y bueno, los derechos humanos de cuarta generación hace referencia el derecho al acceso de la tecnología, a la era digital, que vendría a ser la cuarta generación, a los medios informativos y a la libertad de expresión e información digital. Pues, ¿no? Esos son los derechos de cuarta generación. Es más, hoy en día se habla de derechos de quinta, sexta, hasta octava generación, ¿no? Pero nos interesan estos de acá nada más. Y finalmente, cuando el Perú firmó esta declaración, tuvo que plasmar estos derechos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Por eso es que en el título 1, capítulo 1, artículo 1, nos habla que de la defensa de la persona y el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad. Entonces, no se olviden, ¿no? El respeto a su dignidad, fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Y qué es la dignidad humana? Pues
es respetar los derechos de la persona, en donde dentro de ello está el derecho a la vida, libertad, igualdad, etcétera, etcétera. Ahora, en el artículo 2 de la Constitución, tenemos todos los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas. Los derechos humanos es el nombre que se le da a nivel mundial, pero ya cuando estos se plasman al Perú bajo nuestras propias normativas y reglamentos, ya no se llama derechos humanos, sino se llama derechos fundamentales. ¿Está claro? Y esos derechos fundamentales lo encontramos en el artículo número 2 de nuestra Constitución. Ahí tenemos, por ejemplo, de derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, derecho a la igualdad ante la ley, al margen del color de piel, sexo, religión, o sea, no ser discriminados. Tenemos derecho a la libertad individual, no como a transitar por cualquier lugar que nosotros deseamos, derecho intelectual a poder opinar, ¿no? A crear obras, investigar, el derecho civil, ¿no? A reunirme pacíficamente con quien yo deseo, ¿no? A asociarme, a la inviolabilidad domiciliaria. También tenemos derecho espiritual a creer en la religión que uno desee, derecho económico a hacer herencia, a comprar terrenos, a hacer propiedades, derecho a la seguridad personal, ¿no? Por ejemplo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni tampoco impedido hacer lo que la ley no prohíbe. Eso se llama seguridad social. Tampoco no hay prisión por deudas, salvo las deudas alimentarias, ¿no? Eso sí está tipificado. Nadie puede ser incomunicado tampoco, ¿no? A ser considerado inocente mientras no haya una resolución judicial. Esos son los derechos, ¿no? A la libertad de seguridad personal. Listo, jóvenes, eso sería todo con relación a cívica. Aquí les dejo sus claves, ¿sí? Claves, acá está. 1 Profesor, avión, tengo 2 una casa, consulta. 3 dedos y 4 dedos, ¿sí? A ver, hazme tu consulta. Ya, ¿de dónde provenían los derechos de segunda generación? Es producto de la revolución industrial. Surge debido a la explotación que el burgués le daba al proletariado en plena revolución industrial. ¿La primera o la segunda? La segunda, la primera es debido a la revolución francesa. Ok, ok. Segunda Listo, revolución chicos. industrial. No, revoluciones industriales, primera y Ah, ya, segunda. ok. Listo, chicos. Me despido de ustedes. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profesor. De nada, cuídense.